¿Qué es lo que domina su vida, lo que tiene mayor importancia para usted por encima de todo lo demás? Bienvenido a la presente emisión de En Contacto, el programa de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley. Nuestra mente es como el capitán de un barco, como un faro que guía los barcos al puerto. Es decir, no importa a dónde vayamos o lo que hagamos en este mundo, nuestros pensamientos nos llevarán a esos lugares y harán posible que hagamos esas cosas. Amable oyente, todo lo que hacemos es el resultado de lo que pensamos. ¿Alguna vez le ha parecido difícil controlar sus pensamientos? Quizás haya tenido problemas con la clase de pensamientos que no debería tener. Puede que le haya dado rienda suelta a sus pensamientos, permitiendo que el rencor, el orgullo, la lujuria, el enojo y toda clase de actitudes o ideas entren a su cabeza. Por otra parte, también puede que haya tenido pensamientos de amor y bondad hacia los demás. De hecho, su mente trabaja en todo momento. Pero alguien dirá: pastor, es que yo soy un hombre de acción. Yo no pienso, yo hago. No, mi amable oyente. Usted sí piensa. Recuerde que nuestras mentes no son huecas. Siempre tienen algo ahí dentro. Cuando vemos que los pensamientos entran a nuestra mente, la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿qué vamos a hacer con esos pensamientos? ¿Siente satisfacción al pensar en cosas que no debería pensar? ¿Le remuerde la conciencia? ¿O es usted de los que piensan: oh, no pude evitarlo, el diablo me hizo pensar en eso? Pues permítame decirle que el diablo no puede forzarlo a hacer nada si usted no quiere. Porque si usted ha sido salvo, eso quiere decir que ya es un hijo o una hija de Dios, lo cual significa que el diablo no tiene potestad sobre su vida, a menos que usted se lo permita. Considere lo siguiente: usted y yo vivimos en una sociedad, en una época y en una cultura que constantemente nos bombardea la mente. ¿Con qué? Con cosas que vemos en la televisión, en las películas, cosas que leemos en el periódico, en las revistas, las palabras que oímos, cosas que vemos y todo lo demás. Por eso es que nuestra mente siempre está ocupada. A veces eso es bueno, pero a veces no. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es esta: ¿qué debemos hacer para vivir santa y piadosamente en una sociedad que quiere conformarnos a su manera de pensar? La sociedad en que vivimos no va a cambiar. Hasta que Cristo venga de nuevo, las cosas van a seguir básicamente igual. De hecho, en el mundo actual nunca llegará el día en donde todo sea perfecto y en donde todo el mundo esté viviendo santa y piadosamente. Las cosas no van a suceder de esa manera. Por lo tanto, ¿cómo aprenderemos a vivir y a pensar piadosamente en un mundo que se opone a Dios y a Jesucristo? Quiero que preste mucha atención. Las cosas que usted piensa y cómo piensa lo están afectando más de lo que usted se imagina. Lo que usted es hoy es el resultado de que ha estado pensando durante todos estos años. Y lo que usted piensa hoy va a determinar lo que usted será en el futuro. ¿Sabe por qué? Porque nuestros pensamientos afectan nuestras relaciones con los demás, las decisiones que tomamos, escoger un cónyuge y todos los aspectos relacionados. Pues bien, ¿cómo controlamos nuestros pensamientos? Porque Satanás va a bombardearnos de cualquier manera que pueda para que nos descarriemos, para que empecemos a divagar y a meternos en situaciones indebidas. Por eso quisiera leer Colosenses capítulo 3, empezando por los 3 primeros versículos. Este mensaje se titula Al controlar nuestros pensamientos. Dice así la palabra de Dios, empezando con el versículo 1 de Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, notemos dos cosas. Buscad.
es el presente imperativo del verbo buscar en segunda persona. Es decir, nos amonesta a que sigamos buscando, que nos acostumbremos tanto a buscar a Cristo como a buscar las cosas de arriba y no las cosas perecederas de este mundo. Porque todos nuestros pensamientos están en uno de dos lugares, en las cosas de este mundo o en las cosas del cielo. No todos los pensamientos terrenales son malos, sin embargo, los pensamientos que no son de este mundo, los celestiales, tienen que ver con la persona de Jesucristo, con quién es Dios, cómo es y con su voluntad para nuestra vida. El que piensa espiritualmente busca que Dios lo guíe, que le dé sabiduría y que le conceda su poder. El que no se deja moldear por este mundo es aquel que piensa en el amor de Dios, en la palabra de Dios, en la devoción a Dios y a los demás. Con esto en mente, quisiera analizar varios aspectos sobre nuestros pensamientos y que examinemos cómo controlarlos a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Pero alguien dirá, pastor, ¿qué hago si a veces no puedo controlarlos? Dios nos advierte muy claramente sobre eso y me gustaría leer Romanos capítulo 8 empezando en el versículo 5, porque aquí vemos varias advertencias que Dios nos hace acerca de la mente y le aseguro que Dios no las hubiera puesto ahí si no fueran importantes. Recuerde esto, en la Biblia no dice en ninguna parte que Dios nos obliga a pensar de cierta manera. Dios no decide por nosotros. Él hace posible que podamos decidir por nuestra cuenta para que decidamos hacer lo correcto, pero Él nunca toma las decisiones por nosotros. Así que vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7, que dicen así: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vivir según la carne es vivir como lo hacíamos antes de ser salvos, es decir, dejándonos arrastrar por nuestros deseos naturales, en vez de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Por eso es que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea que las personas que piensan en las cosas del Espíritu son nacidas del Espíritu. Pero los que piensan en la carne y no son del Espíritu, no están viviendo piadosamente. Luego dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una persona que no conoce a Jesucristo como su Salvador, no piensa espiritualmente, no piensa bíblicamente. No piensa en las cosas que son nacidas del Espíritu de Dios. Piensan en otras cosas, en cosas terrenales, mundanas, sensuales, materialistas, en las cosas de este siglo. Por eso dicen los versículos 6 al 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tal vez sus amigos que no conocen a Cristo se sienten confiados porque tienen mucha inteligencia, dinero, poder, estatus social o lo que sea. Sin embargo, la Biblia dice claramente que si no son salvos, si nunca han confiado en Jesucristo para el perdón de sus pecados y no lo han recibido como Señor y Salvador de sus vidas, están viviendo en la carne. O sea, de acuerdo a sus deseos y tendencias naturales que Dios nos da a todos, pero no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. De hecho, no pueden andar en el Espíritu de Dios porque no han recibido a Cristo y no pueden vivir santa y piadosamente si viven en la carne. Vayamos a Romanos capítulo 1 un momento, porque quiero mostrarle un versículo muy importante. Todo esto tiene que ver con nuestra mente. Y si voltea al versículo 28 del primer capítulo de Romanos, verá una lista más larga de pecados que Dios nos da en todas las Escrituras. Dice en el versículo 28 de Romanos 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué cree que dijo una mente reprobada? Porque lo que Dios nos está diciendo es que lo que hacemos se origina en nuestros pensamientos. Lo que hacemos es producto de lo que pensamos. Una mente reprobada es una mente moralmente corrupta, es decir, es totalmente corrupta porque no piensa en las cosas espirituales y no quiere porque lo único que entiende es lo que tiene que ver con este mundo, que según ellos les traerán prosperidad, poder, popularidad, aceptación, paz, contentamiento y felicidad. Pero usted y yo sabemos que estas cosas no pueden llenar el vacío que el hombre o la mujer tiene en su espíritu y no pueden cambiar la naturaleza corrupta del ser humano. A decir verdad, si fueran honestos con ellos mismos, tendrían que decir: no tengo paz, estoy lleno de ansiedad, incertidumbre y temor. Y reconocerían que todas las cosas mundanas o terrenales que valoran y de las cuales se jactan tanto, no pueden borrar sus pecados, no pueden cambiar su naturaleza carnal por una nueva naturaleza que solo Dios puede darles. Dios mismo dice que no pueden, solo Cristo puede hacerlo. Ahora quiero que vayan a 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, y dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí el apóstol Pablo les está hablando de la iglesia de Jesucristo en términos nupciales, es decir, la compara a una virgen pura. Está instruyendo, predicando y enseñándole a la iglesia en Corinto que sean santos y piadosos para que él pueda presentarlos al Señor Jesucristo como una ofrenda santa y pura delante de él. Luego dice en el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, que la Biblia nos advierte una y otra vez que guardemos nuestra mente, nuestros sentidos, nuestros corazones. Vayamos a 2 Corintios capítulo 10 un momento. Quiero que leamos los versículos 4 y 5 porque aquí el apóstol Pablo habla de la batalla que todos tenemos que librar con Satanás. Dice así: porque todas las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que nuestras armas, nuestra fe y confianza en Dios y nuestra dependencia del Espíritu Santo son espirituales, no carnales o materiales. Y cuando habla de destruir fortalezas, está hablando de aquellas áreas que Satanás tiene controladas en la vida de las personas, por medio de las cuales él hace de las suyas y se apodera de uno o varios aspectos de sus vidas. Si Satanás tiene una fortaleza en su vida, eso significa que él tiene la victoria en eso, porque sabe que usted tiene una debilidad que él puede usar para tentarlo a hacer lo que quiera. Por eso dice en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso quiere decir que usted y yo somos capaces de controlar nuestros pensamientos. ¿Pero cómo lo hago?, me dirá usted. De eso quisiera hablarle en este mensaje, así que regresemos a Colosenses capítulo 3 y veamos lo que dice. Pablo nos recuerda que debemos poner nuestras mentes en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, y no en las cosas terrenales o del mundo. Eso no quiere decir que Dios no nos permita pensar en nuestro trabajo o en nuestros estudios o en resolver problemas y lidiar con asuntos sobre esta tierra. Eso sería imposible. Tampoco quiere decir que no nos permita pensar en las relaciones que tenemos con otras personas, con nuestros familiares, amigos, colegas, etcétera, de trabajo, o que no podamos pensar en nuestras responsabilidades. No está hablando de eso. Cuando habla de cosas terrenales, está hablando de aquellas cosas que caen dentro de una de estas tres categorías: el materialismo, el secularismo y todo lo que se opone a Dios y a su palabra, o sea, la impiedad, la maldad, filosofías que se oponen a Cristo, actitudes mundanas y toda clase de actividades que tienen en común una aversión, un odio y un repudio vehemente a las cosas de Dios,
Creador nuestro y Salvador nuestro. Así que la pregunta que debemos hacernos es esta: en vista de todas estas cosas, ¿cómo debemos controlar nuestros pensamientos y por ende nuestras vidas? En primer lugar, quisiera hablar de la posibilidad en sí que tenemos de controlar nuestros pensamientos. Ante todo, recordemos lo que Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Note lo que dijo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en este versículo? Que al recibir a Jesucristo como Salvador personal, esto fue lo que hicimos. Confiamos en el sacrificio expiatorio que Jesucristo hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Recibimos por fe al que sobrellevó toda nuestra culpa, toda nuestra iniquidad y maldad, al que limpió con su propia sangre toda nuestra vileza y pecaminosidad, haciendo posible que usted y yo fuéramos transformados en hijos e hijas de Dios. Fue Cristo quien fue castigado por nosotros y padeció en nuestro lugar. Él sobrellevó en la cruz el castigo que usted y yo merecíamos por nuestro pecado. Sin embargo, ese castigo hizo posible que usted y yo fuéramos perdonados, ya que Él murió para que nosotros no muriéramos eternamente. Cuando Dios nos hace hijos e hijas suyos, Él nos identifica con Jesucristo y nos convertimos en seguidores de Cristo. Ya no podemos volver a ser la misma persona que éramos antes porque Dios nos da una nueva naturaleza, una nueva vida. Ya no queremos volver a ser los mismos de antes porque el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, nos compunge y nos redarguye de pecado. Ahora tenemos una posición nueva en Cristo Jesús y poseemos una nueva naturaleza que nada ni nadie puede quitarnos. Ahora que Jesucristo ha entrado en nuestra vida, usted y yo somos uno en Cristo, somos uno. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en uno de los momentos más apremiantes de su ministerio, que permanecieran en Él, porque Él iba a permanecer en ellos. Les dijo que les enviaría el Espíritu Santo y que Él estaría con ellos y sobre ellos para siempre. O sea que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y hace que nos capacita para vivir la vida cristiana. Esa es su principal responsabilidad. Nosotros no podemos vivir como Dios quiere sin el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso nos lo dio, por toda la eternidad. He conocido cristianos que se olvidan de quiénes son, y estoy seguro de que usted también los identifica. Como pueblo de Dios a veces nos descarriamos, no cumplimos los propósitos de Dios para nuestra vida, y no andamos en los pasos de nuestro Padre Celestial. Pero lo cierto es que no podemos permanecer así por mucho tiempo, porque no podemos volver a ser lo mismo que éramos antes. Dios no hace las cosas a medias. Somos nuevas criaturas en Cristo, nos hemos identificado con Él, y ahora Él vive en nosotros. Pues bien, esta es la razón fundamental por la que usted puede tomar decisiones correctas en su vida. Ahora usted tiene la capacidad innata de tomar decisiones correctas y por ende de pensar correctamente. El problema es este: ¿cómo enfrentamos aquellas situaciones y circunstancias que nos arroja Satanás? ¿Cómo filtramos las ideas, los pensamientos y las mentiras con las que nos bombardea día a día por medio de todo lo que vemos y oímos en este mundo? ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios frente al bullicio y tantas voces que claman por nuestra atención? Amable oyente, nuestra mente es como el radar del piloto o como el capitán de un barco. La mente es como el timón de nuestras vidas, porque nuestros pensamientos son los precursores de lo que hacemos. Por eso dijimos al principio que somos el producto de nuestra forma de pensar, y tenemos que inculcarles esto a nuestros hijos para ayudarles a entender lo importante que son sus pensamientos y su capacidad de pensar. ¿Sabe por qué es importante? Porque un día de estos esos niños van a convertirse en el producto de sus pensamientos. Pues bien, quiero que vayamos a 1 Corintios un momento para que escuchemos algo poderosísimo que dice el apóstol Pablo. Y aunque a muchos cristianos se les hace difícil creer en esto que vamos a leer,
porque va en contra de su forma de pensar y de su comportamiento. Sin embargo, o la palabra de Dios es verdadera o no lo es. Esto es lo que dice Pablo acerca de todo creyente en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la pregunta que se hacen es esta: ¿podemos conocer a Dios Santo que nos dé la mente de Cristo? Y dicen, nadie puede conocer a Dios así, pero están equivocados. Vuelvo a leer. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amable oyente, la Biblia lo dice, el creyente tiene la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa esto, escúchame bien. Significa estar de acuerdo con Dios y con lo que Él piensa. Significa coincidir con la escala de valores que Dios tiene para su vida, es decir, su jerarquía de valores sobre todas las cosas, lo malo, lo vil, lo inmundo y todo lo que nos separa de Dios, al igual que todo lo que considera bueno, lo puro, lo santo, lo justo, lo limpio, lo hermoso, o sea, que empezamos a ver las cosas como Él las ve y a pensar como Él piensa. Al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, recibimos la mente de Cristo, de modo que somos responsables por nuestros pensamientos. No podemos echarle la culpa al diablo, a las circunstancias o a otras personas. Tenemos que asumir toda responsabilidad por lo que dejamos entrar a nuestra mente. Lo que quiero que vea es esto. No importa dónde vayamos o lo que hagamos en este mundo, nuestros pensamientos nos llevarán a esos lugares y harán posible que hagamos esas cosas. Todo lo que hacemos es el resultado de lo que pensamos. Ahora, a la luz de la palabra de Dios, quiero que vea esto. Eso quiere decir que todos los que somos cristianos, todos los que hemos recibido a Jesucristo como Salvador, podemos pensar como piensa Jesús. Pero usted dirá, pastor, espere un momento. Si soy cristiano y sé muy poco acerca de la Biblia, ¿cómo voy a pensar como piensa Jesús? Ya hablaremos de eso. Por ahora, esto es lo que quiero que entienda, que todos somos responsables ante Dios por lo que dejamos que entre en nuestras mentes. Somos responsables por nuestra manera de pensar y por la forma en que vivimos. Lo que queremos aprender es cómo controlar nuestros pensamientos para que podamos vivir santa y piadosamente en este mundo donde hay tanta impiedad. Muchas gracias por su atención a esta edición de En Contacto. Si desea adquirir el mensaje de hoy, pídalo por título Al controlar nuestros pensamientos. Repito, al controlar nuestros pensamientos. Permita que Dios aligere sus cargas. Ellas pueden ser parte normal de su vida, pero no tienen que hundirle, ni ser un obstáculo para su andar con el Señor. En la serie de audio, Cómo liberarnos de nuestras cargas, el Dr. Stanley le ayudará a saber qué hacer con el desánimo que le esté agobiando y cómo manejar de manera inteligente la carga de problemas de otras personas. Para adquirir el mensaje de hoy o la serie en audio, escríbanos a En Contacto, P.O. Box 48900, Atlanta, GA 30362. Repito, En Contacto, P.O. Box 48900, Atlanta, GA 30362. Si prefiere llamarnos, hágalo al 1-800-303-0033. El teléfono gratuito es el 1-800-303-0033. Si nos llama desde fuera de Estados Unidos, marque el 770-936-6281. Es el 770-936-6281. Aprenda más de la palabra de Dios y lo que Él quiere para usted. Le animamos a visitar nuestro sitio web en la internet, encontacto.org, donde usted podrá encontrar muchos temas de su interés. La realización de este programa se hace gracias a las oraciones y donativos de oyentes como usted. Este programa es una producción de Ministerios en Contacto con el Dr. Charles Stanley.